Puede continuar, señorita fiscal. Gracias, señora magistrada. Vamos a continuar con la audiencia. Adelante. Gracias, señora magistrada. Respecto al señor Omar Luis Castañeda Echevarría, se tiene el incumplimiento de sus reglas de conducta respecto al registro de control biométrico, conforme a la resolución número 19, de fecha 9 de diciembre de 2022, en la cual se pone a conocimiento una notificación en la cual nos indican de que no cuentan con un registro para control biométrico respecto al señor Omar Luis Castañeda Echevarría. Asimismo, mediante Providencia 219, de fecha 15 de mayo del 2023, se programó una diligencia de ampliación de declaración indagatoria al señor Omar Luis Castañeda Echevarría, en la cual dicha persona no concurrió. Se ha presentado a este requerimiento también el cargo del acta de inconcurrencia de fecha 24 de mayo del 2023, incumpliendo de esta manera su regla de conducta respecto a la obligación de presentarse el imputado a la autoridad fiscal y judicial las veces que sea requerido. Asimismo, conforme obra en el expediente 27-2020, cuaderno 72, el cuaderno de justificación de actividades en relación al señor Omar Luis Castañeda Echevarría, en la cual se da cuenta que con fecha 20 de julio del 2023 se llevó a cabo una audiencia de justificación de actividades, estando presente el juez de la investigación preparatoria, el fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Corporativa contra el Crimen Organizado del Callao, así como el investigado Omar Luis Castañeda Echevarría, junto con su abogado defensor, el doctor César Salinas Bedón. Se hicieron presentes a esa audiencia virtual, señora magistrada, y lo pongo en relieve porque en esa oportunidad el investigado admitió no haber cumplido con las reglas de conducta respecto al pago de la caución, así como el registro de control biométrico. Conforme nosotros hemos adjuntado a su judicatura el registro de audio y video, que en el minuto específicamente 12.27 hemos extraído un extracto de la comunicación que hay, y también se ha adjuntado también el video de la audiencia, en la cual se acredita que el investigado no ha cumplido ni con su control biométrico ni con el pago de la caución, ¿no? El juez en el minuto 7.16 le consulta si su persona se encuentra en calidad de no habido, que Bien, doctora, me señalan que no se ha grabado desde la primera parte de su intervención. Voy a tener que repetir todo. ¿Pero ahora está bien? ¿Todo ok? ¿Seguro? Llaman informativo. Pero fíjese, por favor, que se quede el señor informativo, ¿ya? Doctora, tiene que repetir todo, para que quede constancia en el audio, si es que las partes lo solicitan, y además, en el caso que apelaran, necesitamos que conste en el audio las incidencias y todo lo tratado en la audiencia, ¿ya? Bien, adelante, doctora, empieza. Ya. Con su venia, señora magistrada, este despacho fiscal, en mérito del artículo 287, inciso 3 del Código Procesal Penal, solicita a su judicatura se sirva revocar la medida cautelar de comparecencia con restricciones a la medida de prisión preventiva a los ciudadanos Víctor Augusto Álvarez Rodríguez y Omar Luis Castañeda Echevarría. Asimismo, se le solicita a efectos de que se disponga en la orden de captura a nivel internacional a efectos de identificar su inmediata ubicación y captura al señor Omar Luis Castañeda Echevarría en el proceso penal que se le sigue por la comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal tipificado en el artículo 317 del Código Penal. En vista de que se encuentran bajo este requerimiento dos imputados, voy a proceder a detallar que ambos procesados se encuentran en la misma condición respecto al incumplimiento de sus reglas de conducta. Y ambos procesados también se encuentran en la misma investigación que está a cargo de este despacho fiscal, signada con el caso 8-2019, expediente 27-2020, en la cual se les, con fecha 8 de febrero del 2020, se formaliza la investigación en contra del señor Víctor Augusto Álvarez Rodríguez y Omar Luis Castañeda Echevarría por el delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal. Y con fecha 9 de junio del 2023, se interpone un requerimiento acusatorio contra
dichos imputados y otros también se les imputa ser coautores del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal tipificado en el artículo 317 del Código Penal. Asimismo, voy a proceder a detallar respecto al imputado Víctor Augusto Álvarez Rodríguez, conforme se procede a indicar. En relación a este investigado, señora magistrada, se tiene que, posterior a la emisión de la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, en su oportunidad se solicitó la medida de coerción procesal de prisión preventiva. Y como respuesta a este requerimiento que se solicita, con fecha 23 de febrero del 2020, el primer juzgado de investigación preparatoria nacional declara fundado el requerimiento de prisión preventiva, imponiéndole un mandato tanto al señor Víctor Augusto Álvarez Rodríguez como al ciudadano Juan Ricardo Víctor Sotomayor García. En la misma resolución se indica que es por el plazo de 36 meses. Posteriormente a ello, el señor Víctor Augusto Álvarez Rodríguez presenta un recurso de apelación y en relación a esta resolución solicita su cese, ¿no? Es por eso que con fecha 26 de junio del 2020, la primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente resolvió revocar el extremo de la resolución número 2 de fecha 23 de febrero y la reformó, se le impuso la medida de comparecencia con restricciones, imponiéndole una serie de conductas, como es la de presentarse al imputado al juzgado de investigación preparatoria nacional cada 15 días a fin de informar y justificar sus actividades de forma virtual, una vez levantado el aislamiento social, la prohibición de ausentarse de la localidad en la cual reside, cumplir con registrarse biométricamente en la sede designada para ello, y la prohibición de comunicarse con los demás involucrados en el presente caso y el pago de una caución. Asimismo, se tiene que, por la información que ha sido brindada, el incumplimiento de estas reglas de conducta, señora magistrada, se tiene el oficio número 5573-2023 Migraciones, UGD, en la cual nos indican el movimiento migratorio del señor Víctor Augusto Álvarez Rodríguez, en la cual se advierten múltiples salidas del país posteriormente a la fecha de la imposición de la medida, que esta es del 26 de junio del 2020. Asimismo, de este cuadro que hemos adjuntado en el requerimiento de las múltiples salidas a diferentes países, se tiene como elemento de convicción corroborativo y que va de la mano de este elemento, es que nosotros hemos presentado un requerimiento de desacumulación, el cual en su oportunidad fue aprobado por su judicatura y se le abrió una investigación en el Callao, signado en el caso 57-2022, en contra del señor Víctor Augusto Álvarez Rodríguez por el delito de tenencia ilegal de armas y municiones, y es recaída esa investigación en el expediente 05238-2022, cuaderno 56, en la cual, con fecha 22 de junio, se emitió una resolución en la cual se declara a la persona de Víctor Augusto Álvarez Rodríguez reo contumaz. Dentro de esta investigación, señora magistrada, se tiene que para finales del 2022, este despacho fiscal le puso conocimiento de dicha desacumulación, en la cual previamente los abogados del señor Álvarez Rodríguez habían desistido de su patrocinio, y nosotros procedemos a notificar al domicilio que el señor indica que actualmente vive, ¿no? Que es en calle Jacinto Lara, 450, departamento 803, San Isidro. En dicha cédula de notificación, señora magistrada, vemos que el señor en ningún momento recibe la notificación, pese a que el día de la fecha indica que siempre estaba en ese domicilio. Y nos recibe su señora madre con fecha 16 de diciembre del 2022. Días después, señora magistrada, el señor tiene viajes
a la ciudad de España. Como podemos ver, el movimiento migratorio con fecha 3 de enero del 2022 se va a España, posteriormente el 5 de diciembre del 2022 a Estados Unidos, el 17 de enero del 2023 de este año se va a Colombia y el 21 de abril también de este año sale al país de España. De lo que se advierte el incumplimiento de estas reglas de conducta, aunado también a que no han variado los presupuestos para la imposición de la medida que en esa oportunidad se le concedió al señor Víctor Augusto Álvarez Rodríguez. Es más, subsisten estos, tanto el peligro de fuga como de obstaculización se pone en relieve en esta situación, el tema de los graves y fundados elementos de convicción y la pena que es mayor a 4 años de prisión preventiva. Ya. Respecto al señor Omar Luis Castañeda Echevarría, también se tiene de la misma manera el incumplimiento de sus reglas de conducta, señora magistrada. Respecto a que con fecha 9 de diciembre del 2022, el quinto juzgado de investigación preparatoria en su resolución 19 declara fundado el requerimiento de comparecencia con restricciones y se le impone la medida de comparecencia contra Flor de María Arnao Molina y Omar Luis Castañeda Echevarría. Y se le imponen las siguientes reglas de conducta. La prohibición de ausentarse de la localidad en la cual reside, sin previa autorización judicial emanada del juez de la investigación preparatoria. La obligación de presentarse ante la autoridad judicial para el control biométrico de manera mensual. La prohibición de comunicarse a través de cualquier otro medio de comunicación, el pago de una caución y de lo que se advierte, señora magistrada, que estas reglas de conducta han sido incumplidas conforme a los fundamentos que paso a detallar. Respecto al control biométrico, señora magistrada, nosotros hemos solicitado a su judicatura nos informe respecto si el señor ha venido cumpliendo con el registro de control biométrico y nos indican que mediante resolución número 19 de fecha 9 de diciembre del 2022 nos ponen a conocimiento de que el señor no registra el registro de control biométrico, ¿no? Conforme a una notificación de una resolución 24 de fecha 20 de junio del 2023, teniendo el incumplimiento del registro de control biométrico a partir del 20 de junio del 2023. Asimismo, se tiene que mediante la providencia número 219 del 15 de mayo del 2023 se programó una diligencia de ampliación de declaración en relación al señor Omar Luis Castañeda Echevarría, y esta persona no concurrió a la diligencia y tampoco presentó ningún documento que justifique su inasistencia, ¿no? Por eso se levantó un acta de inconcurrencia de fecha 24 de mayo del 2023, en la cual también se ha adjuntado el requerimiento, y de esta manera también se incumpliría la regla de conducta de la obligación de presentarse el imputado ante la autoridad fiscal y judicial las veces que sea requerido. Asimismo, conforme obra en el expediente 27-2020, en el cuaderno 72, el cuaderno de justificación de actividades, se tiene de las audiencias de justificación de actividades las medidas impuestas al señor Omar Luis Castañeda Echevarría, en la cual con fecha 20 de julio del 2023 se lleva a cabo una audiencia con el juez de investigación preparatoria, el fiscal provincial de la Fiscalía Provincial del Callao, en ese momento del cuarto despacho, y el investigado, así como su abogado defensor, quienes se hicieron presentes de manera virtual en esa audiencia, en la que se puso en conocimiento, señora magistrada, y se admitió por parte del señor Omar Luis Castañeda Echevarría que él no viene cumpliendo con el tema de las reglas de conducta respecto al registro de control biométrico y el pago de la caución. Como podemos observar, nosotros hemos adjuntado un pequeño extracto del video, porque también se ha adjuntado el video al requerimiento, el audio, y en el minuto 12.27 nosotros hemos transcrito un pequeño extracto en la cual en el
Minuto 7.16, el juez le consulta si su persona se encuentra en la calidad de no habido, fugado de la justicia. Y en el minuto 7.25, el investigado afirma indicando que no se quiere ir preso. Asimismo, en el minuto 7.42, el juez deja la constancia de que no ha incumplido con su registro de control biométrico y el pago de la caución, ¿no? En el minuto 9.56, el juez emite el pronunciamiento, pero ahí se deja constancia del incumplimiento y del señor Omar Luis Castañeda Echevarría. Posteriormente, señora magistrada, como otro elemento también se encuentra que en el caso 8-2021 también el ciudadano Omar Luis Castañeda Echevarría se encuentra investigado por los delitos de sicariato y organización criminal, ¿no? Investigación que en su oportunidad también se requirió la medida de prisión preventiva y que el primer juzgado de investigación preparatoria permanente del Callao en el expediente 05714-2022-2023 resolvió declarar fundado parte del pedido de prisión preventiva, ¿no? Dentro de un grupo de personas en las cuales se encontraría el señor Omar Luis Castañeda Echevarría por el delito de organización criminal en agravio del Estado y por el delito de sicariato en agravio de una persona natural, imponiéndosele el plazo de 2 años y 6 meses de prisión preventiva. Asimismo, en relación a estos imputados, se computabilizará el plazo una vez que sean ubicados y capturados. Se dejó constancia en la resolución que no se le encontró a estos señores y se le solicitó que sean ubicados y capturados por la Policía Nacional de Perú. Posteriormente se tiene el oficio 092-02-2023 DIRNIC PNP DIVIAC de PIAC, en la cual se informa que por acciones de inteligencia se tiene conocimiento que el investigado Omar Luis Castañeda Echevarría habría salido del país con fecha 17 de noviembre del 2022, fecha posterior a la imposición de la medida de comparecencia con restricciones ante el juzgado, ¿no? Que esto es el 3 de octubre del 2023. Esta salida se habría realizado por el puesto de control migratorio cruzado de Desaguadero, provincia de Chuquito, departamento de Puno, ¿no? En la cual este oficio nos informa que también el ciudadano se encuentra en la calidad de no habido. Del mismo modo, y para corroborar dicha información, se tiene el informe policial número 06304-2023 DIRNIC PNP DIVIAC de PIA con fecha 20 de abril del 2023, indicando también que por acciones de inteligencia el investigado Omar Luis Castañeda Echevarría salió del país el 17 de noviembre del 2022 hacia el país de Bolivia. Posteriormente se desplazó hacia el país de Argentina y desde el 28 de diciembre del 2022 se encuentra residiendo en el país de España. Esta información, señora magistrada, habría salido por acciones de inteligencia, ya que nosotros hemos hecho las investigaciones y averiguaciones al movimiento migratorio respecto al señor, y el señor no cuenta con movimiento migratorio, no tiene ninguna salida del país. De lo que se advierte de esta manera el incumplimiento de las reglas de conducta de no ausentarse de la localidad en la cual reside, por lo que se cumpliría este presupuesto, ¿no? El señor Omar también ha concurrido a las audiencias de control de actividades y siempre ha estado indicando que el señor reside en la dirección que está acá en el Perú, pero con esta información se advierte que el señor no estaría residiendo en este país. Respecto al sustento legal para atender ambos pedidos, señora magistrada, tenemos que tener en cuenta que para que nosotros podamos pedir alguna restricción respecto de una medida personal de coerción, necesitamos ponderar ciertos derechos fundamentales respecto a los que nosotros requerimos autorización judicial, ¿no? Nosotros hemos visto por conveniente presentar estos requerimientos porque hemos evidenciado de que se han incumplido estas reglas de conducta. Es más, ambos imputados cuentan con los presupuestos establecidos por el artículo 268, ¿no?, del Código, en el cual señalan los presupuestos para la prisión preventiva.
Asimismo, el artículo 287, y el cual nosotros hemos invocado para realizar este pedido, se establece: si el imputado no cumple con las restricciones impuestas previo requerimiento realizado por el fiscal o por el juzgador en su caso, se revocará la medida y se dictará mandato de prisión preventiva, ¿no? Sustentado ello en la variación ulterior de las circunstancias que nosotros hemos considerado que son asegurativas y relevantes para el cambio de este pedido para la prisión preventiva. El incumplimiento de estas restricciones impuestas en su situación de comparecencia, ¿no? Como bien lo hemos indicado, la solicitud de comparecencia y la imposición de comparecencia fue otorgada porque existían los graves y fundados elementos de convicción, existían la pronoxis de pena, que es mayor a 4 años de pena privativa de libertad, porque estamos hablando de organizaciones criminales, no estamos hablando de delitos comunes, y lo que no estaba arraigado era el peligro. Pero a la actualidad tenemos que el peligro, tanto de fuga como de obstaculización, está perenne en ambos procesos, en ambos procesados. Ambos imputados se advierte que tienen una condición procesal negativa que, como ya indicaba, incrementaba el peligro procesal producido por el imputado, ¿no? Ahora, nosotros hemos presentado con este requerimiento los nuevos aportes y elementos de convicción para la variación sustancial de las, como ya indicaba, ¿no?, de las circunstancias que sustentaron previamente y preliminarmente el pedido de comparecencia con restricciones, que permiten un peligro procesal, un significativo incremento y haciéndose necesaria la imposición de la medida de prisión preventiva para adecuar un desarrollo del proceso con las partes, ¿no? Ello implica que los nuevos elementos surgidos de la investigación que posean contundencia acreditativa de nuevas condiciones y la necesidad de una evaluación actual de la capacidad asegurativa de la comparecencia con restricciones impuestas frente a las nuevas condiciones, de la que incluye la verificación del incumplimiento por el imputado en las resoluciones impuestas. Ello en mérito a los fundamentos de la casación 119/2016 de Ancash. En relación a la solicitud de orden de captura internacional al señor Omar Luis Castañeda Echevarrías, conforme se advierte precedentemente, señora magistrada, estamos ante un caso de vulneración de estas medidas coercitivas, ¿no? Y ante sujetos vinculados a organizaciones criminales que no se encuentran en el país, en el caso del señor Omar, ¿no? Y que su detención y captura resulta de ser importante para el aseguramiento de los investigados a lo largo de este proceso penal, que, como ya indicaba, este despacho ha presentado su requerimiento acusatorio en junio de este año. El fundamento de esta institución, como se sabe, radica no solo en el interés del Estado que los delitos no queden impunes, sino en no crear lugares de refugio de aquellos individuos que delinquen. Existen razones tanto jurídicas como de índole práctica que nos muestra a nosotros una mutua represión a un delincuente y el interés común de los estados en la tutela del orden jurídico, ¿no? Para efectos de este requerimiento, señora magistrada, también resultan aplicables los artículos 14 y 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y el artículo 6. En relación a la prognosis de pena, nosotros tenemos que para el señor Víctor Augusto Alves Rodríguez, en el requerimiento principal, se le imputa ser coautor del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, tipificado en el artículo 317, solicitando una pena de 10 años. Y en el caso de Omar Luis Castañeda Echevarría, se le imputa ser coautor del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, también previsto en el artículo 317, solicitándole una pena de 2 años y 8 meses. Entonces vemos que en el presupuesto de la pena está válido para presentar el requerimiento. En estas circunstancias nuevas, señora magistrada, también tenemos que tener en cuenta
que ambos acusados han venido incumpliendo estas reglas de conducta, como ya había repetido, y estarían residiendo, en el caso del señor Omar, en el país de España. Asimismo, se advierte que estamos hablando de hechos y de delitos sumamente graves y complejos, como es la de pertenecer a una organización criminal, ¿no? Las mismas que se encuentran todavía en investigación, por un lado, y por el otro lado en etapa intermedia. Por lo que se solicita, se curse el trámite correspondiente y se declare fundada la revocatoria de comparecencia con restricciones por prisión preventiva por el plazo de 20 meses, el cual también hemos indicado con el escrito que ha sido presentado a su judicatura. Gracias. En cuanto a los presupuestos, dice usted que todavía se mantiene los graves y fundados elementos de convicción en cuanto a la prognosis de la pena y en cuanto al peligrosismo procesal, dice usted que debido al incumplimiento de las reglas de conducta, estas se manifiestan, ¿no? ¿En qué vertiente? ¿En peligro de fuga? ¿O no me puede precisar en qué vertiente? Sí, señora magistrada, en el peligro de fuga. Bien, vamos a correr traslado a las partes. A ver, vamos a escuchar al señor Víctor Augusto Albrecht. Adelante. Gracias, señora magistrada. Hace aproximadamente 15 días tuvimos una audiencia virtual con su magistratura y la representante del Ministerio Público, donde se me dicta apercibimiento. La resolución correspondiente todavía no ha sido notificada al domicilio que yo consigno y que hice llegar a vuestra sala. Tampoco para contravenir con el tema de los informes de manera quincenal, que queda constancia en la grabación de la audiencia virtual que se me iban a remitir el link para yo poder ingresar a esa audiencia virtual e informar cada 15 días mis actividades. Hasta la fecha no he recibido ningún tipo de notificación, ni la resolución de apercibimiento dada por vuestro despacho, ni el link donde yo tenía que presentar cada 15 días las actividades correspondientes a cada mes. Eso quiero manifestárselo a la doctora fiscal. Lo mismo, se habla sobre los viajes. Si bien es cierto, yo he reconocido en la anterior audiencia que no comuniqué los viajes. Mis viajes han sido a Estados Unidos y a España. Hay un error en el informe de la señora fiscal con respecto a que yo salí el 21 de abril a España. Es mi retorno al Perú. Y quiero manifestarle, de acuerdo a la jurisprudencia del Supremo, el doctor César San Martín, lo importante es que estoy aquí y estoy cumpliendo con todas las audiencias de manera virtual y de manera presencial, como lo he hecho saber a vuestro despacho de acuerdo a su requerimiento, las constancias de los procesos que sigo en el Callao, que son de manera presencial, que ya obran con usted. Lo mismo, mi control biométrico mensual, los comprobantes de mi asistencia y también la caución, la copia del voucher del Banco de la Nación por el monto de 20,000 soles que ya fueron entregados a vuestro despacho. Adjuntaría la resolución de apercibimiento, que es exactamente igual a lo que se está solicitando el día de hoy por parte del Ministerio Público. Quiero manifestar también que del expediente principal de Richport se apertura otra carpeta fiscal, que es la tenencia ilegal de armas. En la tenencia ilegal de armas, para un poco manifestar, se me hicieron las pruebas de absorción atómica, los oficios correspondientes a SUCAMEN, nunca salió positivo la absorción atómica, no registro armas, la propiedad del arma es de uno de mis seguridades, y el día de hoy, llegando a la audiencia, como debe tener conocimiento,
se me declaró reo contumaz y estoy convencido de terminando la audiencia voy a tener que ir a requisitorias para poder levantar ese tema de la contumacia. Luego, yo quiero manifestar que yo vengo cumpliendo con todos mis temas judiciales, vengo cumpliendo con mi registro biométrico, estoy a la espera del link para hacer mis informes de mis actividades, he cumplido con la caución y estoy aquí presente para ponerme a derecho, a participar de mis procesos y actuar siempre con la verdad, señora magistrada. Bien, sobre la resolución que se dictó del apercibimiento, no era necesario notificar porque usted estaba presente. Era virtual, efectivamente. estaba No han presente. transcurrido todavía los 15 días para mi informe de las actividades y sí, eso sí, Sobre el informe de las actividades. Eso es de su interés. Tiene que usted estar pendiente y comunicarse con el área. Señorita, al final le da al señor este teléfono del especialista de causa, ¿ya? Para que pueda contactarlo y pueda proseguir con su control, ¿ya? Bien. Vamos con la defensa de Omar Luis Castañeda Echevarría. Adelante. Gracias, señorita magistrada. Respecto al requerimiento propuesto por el Ministerio Público contra mi patrocinado para variarse la medida de comparecencia de restricciones, con restricciones por la medida coercitiva de prisión preventiva, resulta inoficioso, por cuanto ese mismo despacho de la Fiscalía Especializada de Crimen Organizado del Callao, teniendo conocimiento de este proceso, de esta investigación preparatoria denominada RISPOR, en la cual mi patrocinador se ha presentado en forma presencial al despacho fiscal, ha concurrido a todas las diligencias, y en ese trayecto abren la otra investigación del caso denominado Los Alfiles. El fondo del asunto es por lo mismo, RISPOR es por cobro de cupos de trabajadores fantasma. Ahora, en el caso de Los Alfiles, también es el cobro de cupos por lo denominando de brazo armado. Ahí no se le encuentra arma ni municiones, no se le encuentra nada en el registro domiciliario. Más bien, en el caso de Los Alfiles, involucran a regidores de la Municipalidad Provincial del Callao. Mi patrocinado no tiene la condición ni de obrero, nunca trabajó para la municipalidad, nunca obtuvo un cupo de trabajador, no es denominado cabeza de barrio. Lo que sí hizo es elaborar un proyecto para eliminar a los trabajadores fantasmas, proyecto de trabajadores que realmente iban a realizar trabajo efectivo en las zonas complicadas dentro de la jurisdicción del Callao. En el caso de Los Alfiles, ya no solamente lo involucran por organización criminal, que es el mismo delito de RISPOR. O sea, él viene siendo investigado por 2 procesos promovidos por la misma fiscalía por organización criminal. Agregan el delito de sicariato. Ese delito de sicariato ya fue materia de investigación y tiene la calidad de cosa juzgada. Y de acuerdo a la Constitución Política del Estado, existe la prohibición de revivir casos que tienen la calidad de cosa juzgada. Por esas circunstancias que ha desarrollado el fiscal provincial Roger Saldaña Pineda, se le pidió su exclusión del caso Los Alfiles. Principalmente por el hecho de que cuando se le requirió, se le efectuó el requerimiento de prisión preventiva, no fue notificado. Al mismo juzgado, el primer juzgado, yo deduje una nulidad por no haber sido notificada la defensa con el requerimiento. No obstante ello, se llevó a cabo y tampoco me notificaron la resolución que declaraba fundada el requerimiento de prisión preventiva. Ante todos estos hechos, he interpuesto un habeas corpus contra la Fiscalía por estas vulneraciones de derechos fundamentales, que es el atentado contra la libertad personal de una persona. Según los elementos de convicción que señala pues, en los diferentes requerimientos que hace el Ministerio Público,
solamente se advierte de testigo protegido o agente encubierto, un colaborador eficaz, que durante todos estos tiempos del año 2019 que empezó la investigación, estamos en 2023, son 4 años, no se efectuó ni un hecho de corroboración de por estas discriminaciones. Mi patrocinador, si bien es cierto, no se ha presentado al control biométrico. ¿Por qué? Por la sencilla razón que esa resolución de diciembre del año 2022 fue apelada y la sala resolvió recién en el mes de julio. Me notifican, pero en la resolución del mes de diciembre envían un link, y cuando nosotros quisimos ingresar ese link ya no tenía que ingresar un código especial. Por eso le presenté un escrito, señorita magistrada, en el incidente número 6, para que nos indiquen. Y ahora sí nos han notificado el día viernes, nos han notificado que debe ingresar en un teléfono y apersonarse a la sede judicial Progreso. Él, personalmente, por proteger su libertad personal, que es uno de los derechos primordiales que tiene toda persona, va a ser imposible que se presente presencialmente. Él está en estos momentos está enlazado virtualmente y va a justificar por qué motivo es una persecución que está realizando el Ministerio Público, que lo voy a demostrar dentro de la acción de habeas corpus que he interpuesto y que está en actual trámite. Respecto de la caución que no se incumple, que se ha incumplido, efectivamente, yo personalmente quise ir al banco y me dijeron no está inscrito. Y en la misma resolución del día viernes, recién me han enseñado todo el expediente. Con ese expediente vamos a ir a cumplir con ese pago. Recién me han notificado el viernes, hoy día lo he leído porque ya sábado y domingo no ingresé a la casilla electrónica. Mi patrocinador no se ha comunicado con ninguno de los procesos, ni siquiera los conoce a los coprocesados o coinvestigados, ni tanto de RISPOR, ni en el caso de los alfiles. No se conoce con nadie. No sé cómo vinculan a mi patrocinador como miembro de una organización criminal cuando no existe ni una actividad con otra persona. Y si lo vinculan con la otra persona, que es Luis Pedro Medina Ponte, con quien presenta la solicitud regular ante la mesa de parte de la Municipalidad Provincial de Callao, Luis Pedro Medina Ponte se encuentra con un mandato de comparecencia simple. No existe ninguna vinculación con ninguna otra persona. O sea que para que exista organización criminal, el tipo penal exige la concurrencia de 3 personas vinculadas al mismo hecho. Señorita magistrada, este requerimiento, estimo yo, es excesivo. En mis 40 años de ejercicio profesional, nunca he visto una persecución de un representante del Ministerio Público, defensor de la legalidad, contra una sola persona, no sé por qué motivo. Ni se ha demostrado en ninguna de las investigaciones. Ahora más, han abierto otra investigación más en la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, por los mismos hechos, que es la carpeta 53-2022, por los mismos hechos. También han abierto una carpeta en la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos, cuando él no tiene ningún bien, no se le ha incautado ningún hecho, bien o especie, inmueble, vehículo, que lo vincule con los hechos que son materia de investigación. Por tales consideraciones, señorita magistrada, la defensa solicita que se siga declarar infundado el requerimiento solicitado por el Ministerio Público. Muchas gracias. Fiscal, precisar concretamente respecto del procesado Víctor Augusto Albrecht, habría incumplido reglas de conducta, siendo estas la de presentarse cada 15 días
el cumplir el registro de control biométrico y también el no salir del país sin autorización del juez. Son esas 3 reglas en concreto que se han incumplido. Sí, señora magistrada, la justificación de actividades, la prohibición de ausentarse y el registro de control biométrico. Bien. Ahora, respecto del señor Omar, usted dice que también habría incumplido con el control biométrico, también no ha cumplido con pagar la caución. Falta pagar la caución, ¿no? Sí, señora magistrada, el control biométrico, la obligación de presentarse ante la autoridad fiscal y judicial las veces que sea requerido y el pago de la caución. Presentarse ante el Ministerio Público y juzgado. Pago de la caución. Y también señaló al final de que existe informes policiales de inteligencia que el señor habría salido del país vía Bolivia. Aparte de este oficio, ¿qué otra documentación sustenta que estaría fuera del país y que habría emigrado, ¿no? Hacia el Sí, país de se han España? presentado, sí, señora magistrada, correcto, se han presentado el oficio 092 y el informe policial número 06304-2023 DIRNIC PNP de fecha 20 de abril de 2023. ¿Me repite el oficio? El oficio 092-02-2023 DIRNIC PNP DIVIAC DEPIAC y el informe policial número 063-04-2023 DIRNIC-PNP DIVIAC DEPIAC de fecha 20 de abril del 2023. ¿O presentó eso con su requerimiento? Sí, señora magistrada, está en el 4.2.5 y 4.2.6 de la página 9 del requerimiento y el anexo número que está folio 185, no sé si es que la foliatura está acorde a lo del juzgado. Está el oficio 092-02 en el folio 185 en adelante hasta el folio 191 y el informe policial 063-04 está a folios 192 hasta el folio 219. El 063-2004-2023, este informe policial, son interceptaciones.
Sí, señora magistrada. También se han adjuntado al escrito, están en las páginas posteriores, las interceptaciones telefónicas. Ya, o sea, de esta interceptación usted concluye que el señor Omar Luis está fuera del país. Sí. ¿En qué ítems, en qué página está esa información? En las conclusiones, a ver, le voy a indicar ahorita el folio. En el folio 216, señora magistrada, en el punto C, 216 punto, en el folio 216, en el punto C, en el punto C, comunicaciones del 29 de octubre. no, de las acciones, empieza el párrafo de las acciones de investigación e inteligencia realizados durante las diligencias preliminares. Es la página 25 del informe policial 063. Ay, 25. En esa parte, señora magistrada, En el punto C. sí, en el punto C indican al final del párrafo, en relación a Omar Luis Castañeda Echevarría, fugó del país, indica, vía transporte terrestre el 17 de noviembre del 2022 por el puerto fronterizo de Desaguadero, departamento de Puno, hacia el país de Bolivia, desde donde posteriormente viajó vía aérea hacia el país de Argentina y finalmente el 28 de diciembre viajó vía aérea desde el país de Argentina hacia la ciudad de Madrid, España, donde se encontraría residiendo desde esa fecha, tal y conforme se acredita por las consideraciones expuestas en el informe. Bien. Vamos a hacer una pausa de una media hora para retornar y emitir decisión. Resolución número 6, Lima, 30 de octubre del año 2023, autos y oídos. Al requerimiento de la representante del Ministerio Público en el proceso que se sigue contra Víctor Augusto Albrecht Rodríguez y otros por el delito de organización criminal en agravio del Estado. Con audiencia realizada en la fecha, con la concurrencia del Ministerio Público, abogados de los procesados. Considerando primero, fundamentos del Ministerio Público. El representante del Ministerio Público ha señalado que petición a la revocatoria de la medida cautelar de carácter personal, comparecencia con restricciones por la de prisión preventiva, conforme indica respecto al imputado Omar Luis Castañeda Echevarría, por haber incumplido las reglas de conducta impuestas en la resolución número 19 de fecha 9 de diciembre del año 2022, por el cual se le impuso la medida de comparecencia con restricciones a solicitud del Ministerio Público, señalándose reglas como la obligación de presentarse ante la autoridad judicial para el control biométrico de manera mensual, la cual se realizaría vía control virtual, la prestación de la caución económica en la suma de 8,000 soles, resolución que además habría sido confirmada mediante decisión de la primera sala penal de apelaciones con fecha 20 de junio del año 2023. Asimismo, respecto al procesado Víctor Augusto Albrecht Rodríguez, señala que no habría cumplido con las reglas de conducta establecidas en la resolución de vista número 22 de fecha 26 de junio del año 2020, por el cual se le impone la medida de comparecencia con restricciones y se establecen reglas de conducta bajo apercibimiento de variarse la medida impuesta. Entre ellas, se tiene como regla la obligación de presentarse al juzgado de investigación preparatoria cada 15 días a informar y justificar sus actividades de manera virtual, así como la prohibición de ausentarse de la localidad donde reside. 1.2. Se precisa respecto del procesado Víctor Augusto Albrecht Rodríguez
que no habría cumplido con presentarse cada 15 días para justificar sus actividades, no ha cumplido con el control biométrico, que además habría salido del país sin autorización judicial de manera reiterada. Sustenta sus alegaciones con los actuados sobrantes en el presente incidente, esto es con el oficio número 005573-2023, Migraciones UGD, por el cual se conoce que el investigado habría viajado a países como es España, Estados Unidos, Colombia, en diferentes fechas. Se tiene la resolución número 55 del 19 de octubre del año 2023, por el que se le habría exhortado por incumplimiento de reglas de conducta. En cuanto al procesado Omar Luis Castañeda Echeverría, Fiscalía ha señalado en esta audiencia que no habría cumplido con el control biométrico, con justificar sus actividades, no habría asistido a los llamados del Ministerio Público, no ha pagado la caución. Además, habría salido del país de manera clandestina vía terrestre hacia el país de España, acreditando sus alegaciones con la Providencia 219 del 15 de mayo del año 2023, por el cual se ordenó ampliar su declaración del citado procesado y este no habría concurrido al despacho fiscal, por lo que se habría dejado como constancia un acta de inconcurrencia de fecha 24 de mayo del año 2023. También se tiene como elemento de convicción el acta y audio de justificación de actividades del día 20 de julio del año 2023, en la que el procesado en audiencia virtual aceptó no haber pagado la caución ni haber cumplido con el control biométrico. Sobre su salida del país se tiene el oficio 092-2023 y el informe 063-04-2023 de IRNIC de PIAC. En su foja 25 señala textualmente que luego de las acciones de inteligencia se habría determinado que Omar Luis Castañeda Echeverría habría fugado del país vía transporte terrestre el 17 de noviembre del año 2022 por el puerto fronterizo de Desaguadero, departamento de Puno, hacia Bolivia. Posteriormente habría viajado al país de Argentina y finalmente el 28 de diciembre del año 2022 habría viajado vía aérea hacia Madrid, España, donde se encontraría residiendo desde esa fecha. Asimismo, la fiscal del caso ha señalado que se cumplen los presupuestos del artículo 268 del Código Procesal Penal referidos a los presupuestos de la prisión preventiva. Ha señalado en audiencia que subsisten los graves y fundados elementos de convicción y que además se habría robustecido los graves y fundados elementos de convicción, que han surgido nuevos elementos de convicción, que además su despacho ha planteado ya el requerimiento acusatorio. También ha señalado respecto a la prognosis de la pena, que la pena a imponérsele sería mayor de 4 años, que existe peligrosismo procesal en su vertiente peligro de fuga, que los imputados no han cumplido con las reglas de conducta pese a tener pleno conocimiento de las mismas, que la variación de la medida cautelar es buscar asegurar a los procesados a este proceso penal y resulta relevante ello, más aún si se trata de hechos y delitos graves, por lo que peticiona se dicte la prisión preventiva por el plazo de 20 meses. Como fundamento legal, la Fiscalía ha invocado lo dispuesto en el artículo 287 del Código Procesal Penal. 1.3. En cuanto a los argumentos de las partes, se tiene argumento del señor Víctor Augusto Albrecht Rodríguez, quien también ha ejercido su propia defensa en esta audiencia, señalando que reconoce haber viajado a Estados Unidos y España, pero que también se debe considerar que está cumpliendo con las demás reglas de conducta, que ha cumplido con el pago de la caución. En cuanto al argumento de la defensa de Omar Luis Castañeda Echeverría, refiere que su patrocinado ha concurrido a todas las diligencias que le convocó el Ministerio Público, que si no concurrió a la última diligencia fue por proteger su libertad personal, en razón que existe otro proceso penal en el que se ha dictado prisión preventiva contra su patrocinado, que a su parecer existe persecución de parte del Ministerio Público. Y en cuanto al pago de la caución, ha señalado el abogado que recién lo abonará en los próximos días. Fundamentos del juzgado. Punto 2. Fundamentos del juzgado. 2.1. La comparecencia con restricciones presenta dos modalidades, una simple y una restrictiva. Refiriéndonos a la segunda, si bien resulta siendo una medida restrictiva de libertad personal menos intensa que la gravosa prisión preventiva, trae consigo la imposición de restricciones
que serán dictadas en los términos del artículo 287.1 del Código Procesal Penal, esto es, previo análisis y el peligrosismo procesal puede razonablemente evitarse, ya sea mediante restricciones o la utilización de técnicos, sistemas electrónicos y computarizados que permita el control del imputado. Es decir, si bien no importa una grave afectación, tampoco constituye una simple libertad en atención a que el encausado es objeto de condicionamientos más fuertes, como son las reglas de conducta. 2.2. El artículo 287.3 del Código Procesal Penal señala expresamente que si el imputado no cumple con las restricciones impuestas previo requerimiento realizado por el fiscal o por el juzgador en su caso, se revocará la medida y se dictará mandato de prisión preventiva. 2.3. Se tiene que, en el caso que nos ocupa, corresponde analizar si las conductas desplegadas por los procesados Víctor Augusto Albert Rodríguez y Omar Luis Castañeda Echevarría corresponden al ámbito del incumplimiento de las obligaciones asumidas conforme lo dispone el artículo 287 del Código Procesal Penal, respecto a los cuales como consecuencia correspondería la aplicación dispuesta en la normativa señalada. Esto es la revocatoria de la medida impuesta por una de prisión preventiva. Es así que se tiene que el Ministerio Público ha presentado elementos de convicción precisados en el punto 5 de su requerimiento en cuanto al incumplimiento de sus obligaciones. Ha presentado, esto es resoluciones número 22 de fecha 26 de junio del año 2020, resolución 25 de fecha 20 de junio del año 2023, requerido en el expediente 27 de 2020-6, oficio número 005573-2023, migraciones, acta de transcripción de audiencia de fecha 22 de junio del año 2023, resolución número 19 del 9 de diciembre del año 2022, resolución 25 del 20 de junio del año 2023, providencia 25 del 20 de junio del año 2023, providencia 219 del 15 de mayo del año 2023, acta de inconcurrencia de fecha 24 de mayo del año 2023, registro de audio y video, expediente 27 de 2020-72, registro de audiencia y prisión preventiva de fecha 4 de enero del año 2022, oficio número 092-02-23, DIVIAC del 1 de febrero del año 2023, informe policial 63-04-2023, DIVIAC del 20 de abril del año 2023. Asimismo, esta judicatura advierte de los actuados, tanto del principal y cuadernos que corresponden. Existe la resolución número 34 de fecha 11 de octubre del año 2023 respecto del imputado Omar Castañeda Echevarría, y respecto de Víctor Augusto Albrecht Rodríguez se tiene la resolución 55 del 19 de octubre del año 2023. Resoluciones en las cuales se les requiere a los citados procesados cumplir estrictamente las reglas impuestas bajo procedimiento de revocarse la medida de comparecencia por prisión preventiva. Analizando en el caso del señor Víctor Augusto Albrecht Rodríguez, se verifica que habría cumplido con pagar la caución impuesta. Ha estado realizando su control de firmas biométrico. Respecto a su salida del país, se le ha requerido en la resolución antes citada por única vez cumplir estrictamente las reglas impuestas, siendo que no existen elementos objetivos nuevos que permitan establecer que nuevamente haya transgredido las reglas impuestas. Y máxime si en la fecha se hizo presente en esta diligencia judicial, por lo que a consideración de esta judicatura, en este extremo corresponde desestimar el pedido representante del Ministerio Público. Respecto al procesado Omar Castañeda Echevarría, se tiene que desde el requerimiento efectuado con el trámite previo a la fecha, requerimiento de trámite previo, esto es con la resolución número 34 del 11 de octubre del 2023 sobre exhortación que le hiciera a esta judicatura, no habría dado cumplimiento con pagar la caución impuesta, no ha cumplido con el control, con los controles biométricos, no se ha presentado a la diligencia del día de hoy. Además, para esta judicatura resulta importante destacar que este procesado habría viajado fuera del país de manera clandestina, vía terrestre y vía transbordo por diferentes países, para así evitar dejar rastro de su salida
de nuestro país, lo cual denota una conducta de peligro procesal, peligro de fuga, por lo que corresponde revocársele la medida de comparecencia con restricciones por la de prisión preventiva. Respecto a este procesado, se ha verificado que se ha cumplido con el requisito de requerimiento previo, de lo que se puede establecer que se configuraría los hechos previstos en la norma citada, es decir, la falta de cumplimiento de la obligación asumida, de la obligación respecto de este procesado, quien habría inobservado lo dispuesto en el artículo 58 del Código Penal y artículo 287.3 del Código Procesal Penal. Principalmente, más aún si tenemos los elementos de convicción referidos a su salida del país sin autorización del juez ni justificación alguna, lo cual evidencia que existe peligro procesal. Habría demostrado una conducta evasiva que a todas luces pone en riesgo su presencia y sujeción al proceso. Más aún si el presente caso penal ya cuenta con requerimiento acusatorio, situación que incrementa el nivel de sospecha a una de sospecha suficiente. Asimismo, se tiene que, en audiencia representada del Ministerio Público, sustentar los presupuestos de la prisión preventiva como es los graves y fundados elementos de convicción, reiterando que en el presente caso su despacho fiscal ya ha emitido requerimiento acusatorio. También se ha referido a la gravedad de la pena, el peligrosismo procesal y la duración de la medida, que ha solicitado 20 meses. Por tanto, este despacho establece que respecto al imputado Omar Castañeda Echevarría, esta parte habría quebrado las reglas de conducta impuestas, por lo que sí se justifica el requerimiento del Ministerio Público en estos extremos. Estando en las normas legales citadas y los fundamentos expuestos, esta judicatura resuelve declarar infundado requerimiento del representante del Ministerio Público respecto al procesado Víctor Augusto Albrecht Rodríguez. Declarar fundado y en consecuencia revóquese la medida cautelar de comparecencia con restricciones por prisión preventiva respecto al procesado Omar Castañeda Echevarría, a quien se le sigue proceso penal por el delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal previsto en el artículo 317 del Código Penal por el plazo de 12 meses. Asimismo, se hará efectivo lo ordenado una vez que sea ubicado y capturado y puesto a disposición de esta judicatura. Se ordena la ubicación y captura a nivel nacional e internacional del procesado Omar Castañeda Echevarría, debiendo oficiarse con tal finalidad a las autoridades competentes en el día. Bien. Siendo así, preguntamos a las partes su posición de representante del Ministerio Público. Conforme, señora magistrada. Conforme, magistrado. Conforme. A ver. Señor Víctor Augusto Albrecht Rodríguez, valore su libertad, aprecie su libertad, cumpla estrictamente las reglas que se le ha impuesto, ¿ya? Acuda a todos los llamados, tanto que le haga el Ministerio Público como también que se le haga en la judicatura. En adelante, todo lo que es el control biométrico, lo que es su justificación de actividades que debe ser cada 15 días, cumpla, hágalo, porque está usted a un hilo nada más de que se le revoque su libertad, entonces no se exponga. Bien. Así va a ser. Gracias, doctor. Siendo así, damos por concluir la presente audiencia. Ahora 6:50 de la tarde. Buenas tardes con todos. Doctora, para que me... Dejamos constancia que el abogado del señor Omar Luis Castañeda Echevarría se ha retirado de la sala sin dar motivos ni justificar. Siendo así, vamos a proponer que se le notifique a su domicilio procesal la resolución que se ha dictado por esa judicatura. Bien, siendo así, damos por cerrada la presente audiencia. Ahora, 6 de la tarde con 10 minutos. Gracias, doctor. Buenas tardes.